iniciar, quisiera preguntar si hay alguna duda, algún comentario de la clase anterior. Había quedado a medias una pregunta que hizo su compañero en cuanto a que si algún medicamento pudiera causar eh, problemas ahí con el metabolismo de la glucosa, y les había comentado que pues el principal es los glucocorticoides, que eso sí pueden, incluso hay una diabetes por esteroides que en algún momento puede ser reversible, pero lo que vemos es que ya son pacientes con problemas metabólicos, con un síndrome metabólico, con resistencia a la insulina, y que de alguna manera les dieron esteroides y eso pues ya prácticamente desencadenó su diabetes, y esa ya prácticamente ya no es reversible. Hay otros medicamentos como el diazóxido que se usaba antes para emergencias hipertensivas y que también puede desencadenar una diabetes. Los estrógenos que preguntaba su compañero, realmente ya investigué y no son, digamos que propicien un estado de hiperglucemia. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si ustedes tengan alguna otra pregunta con respecto a la clase de ayer. Sí, usted dijo que en algunos casos se podía revertir. ¿En qué casos y qué condiciones debe tener las personas o los pacientes? Bueno, se revierte, por ejemplo, casos muy particulares. Por ejemplo, en el síndrome de resistencia a la insulina, que ya está con la hiperglucemias, digamos que no con criterios para diabetes. En esos casos sí se puede revertir, dando incluso, obviamente, cambio en el estilo de vida en cuanto a su alimentación, en cuanto a bajar de peso. Se les puede dar metformina a esos pacientes para disminuir la resistencia a la insulina que están haciendo. Otros pacientes que tienen obesidad mórbida y que están en un estado ya de prediabetes, lo vamos a ver posteriormente, que la obesidad mórbida pues prácticamente es un estado donde ya no se les puede bajar mucho de peso con medicamentos, con dieta, y entonces son candidatos a cirugía bariátrica. Y entonces van a ver, tienen una clase dentro de los temas de obesidad que estamos manejando. Tienen una clase con un cirujano bariatra, y entonces van a ver que hay una técnica de cirugía bariátrica donde hay una reconexión diferente del intestino, que se le ha llamado bypass eh, gastroduodenal, y esta reconexión diferente, digamos que mejora la cuestión hormonal, sobre todo de las incretinas, de la GLP-1 y la GIP. Entonces, esto, por ende, no solo reduce la capacidad del estómago, sino que también mejora el metabolismo. Y los pacientes se ha llamado incluso que esa cirugía cura la diabetes en sus etapas iniciales. Yo debo confesar que estaba muy escéptico en eso, pero he visto resultados bastante favorecedores. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Pues si no hay preguntas o comentarios, vamos a empezar la clase. Y hoy vamos a ver las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus. Pero vamos a ver particularmente una, que es la que, digamos, todas son importantes, pero esta reviste por su cuestión de económica, de impacto social, mucho.
Bueno, las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus, ya saben, pues afecta a pequeños vasos, como su nombre lo indica, microvasculares, a diferencia de las macrovasculares, que son, eh, este, son todos los problemas cardiovasculares como el infarto agudo al miocardio, la angina, problemas de enfermedad cerebrovascular o enfermedades arteriales periféricas. Esas son complicaciones macrovasculares. Y el día de hoy nos toca hablar sobre complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus, que son padecimientos que afectan a pequeñas arterias y capilares por diversos mecanismos, como vamos a ver posteriormente. Y de estos englobamos a la nefropatía, que es el daño renal, retinopatía, que es el daño a la vista, y neuropatía, que puede ser desde neuropatía de nervios periféricos o neuropatía visceral. Algunas estadísticas, bueno, la nefropatía diabética es la primera causa de insuficiencia renal crónica en México y en prácticamente la gran mayoría de los países en Latinoamérica. Es la primera causa de diálisis, por ejemplo, en las unidades de hemodiálisis es la primera causa, la nefropatía diabética. Y va a estar en relación a dos cosas, al tiempo de evolución de la diabetes y a su control, al tipo de control que tenga. Y vamos a ver que van a tener comportamientos un poquito diferentes en cuanto a si es diabetes tipo 1 o tipo 2. En la tipo 1 va a estar muy relacionada al tiempo de evolución, o sea, el tiempo que tenga el paciente de diabético y a la microalbuminuria. Y se dice que más o menos en un lapso de 7 años de que se diagnosticó al paciente con diabetes tipo 1, va a tener un 12.5% de microalbuminuria. La microalbuminuria, para que se den una idea, es, digamos que el primer síntoma de daño renal, o el primer signo más bien de daño renal. Es cuando aparecen cantidades pequeñas de proteínas en la orina. Entonces, un diabético tipo 1 a los 7 años va a tener 12.5% de microalbuminuria, a los 18 años un 33%, y ya a los 25 años de diagnóstico de diabetes, prácticamente el 7.7% presentaron insuficiencia renal crónica, que ya prácticamente es el estado final e irreversible de la nefropatía diabética. Con los diabéticos tipo 2 esto es más difícil de valorar. ¿Por qué? ¿Por qué se les hace difícil? ¿Por qué creen? Digo, además de lo que están viendo en la diapositiva. ¿Alguien? ¿Hay alguien ahí? Estamos pensando, doctor. Sí. Se nos trabó el cerebro. ¿Ya tuvieron clase o están? Puede Es la ser que, primera. perdón, No, está bien, Es la primera. Ah, ok. Entonces, puede ser que dice que la principal causa de insuficiencia renal crónica es en México, pero un diabético generalmente no sabe, la mayor de las veces no sabe que es diabético, ¿no? esa es la primera causa. Muchos de los pacientes andan por la calle sin saber que son diabéticos y prácticamente cuando llegan al consultorio ya tienen por lo menos, se habla de que ya tienen por lo menos de 2 a 3 años de tener problemas de hiperglucemia y ellos ni siquiera se han enterado, o si se han enterado, no han hecho nada por mejorar su situación. Entonces, imagínense que hasta el 8% de los pacientes diabéticos tipo 2 ya tiene una microalbuminuria cuando se les está diagnosticando diabetes. Esto es algo muy significativo. Y esto, bueno, esto que ven de UKPDS son estudios que se han realizado para ver complicaciones crónicas de los diabéticos
UCAPDS es un estudio muy grande que todavía está, digamos que tiene más de 40 años y sigue vigente. Se llama United Kingdom Prospective Diabetes Study, que es precisamente darle seguimiento a los pacientes diabéticos y ver cuándo y cómo se presentan las complicaciones crónicas. Y este estudio dice que más o menos los pacientes diabéticos tipo 2 van a presentar problemas de microalbuminuria en un 2% por año. Y más o menos el 25% de los pacientes a los 10 años ya va a tener microalbuminuria. De modo que, por ejemplo, un diabético tipo 1, hasta el 20% de los pacientes cursan con daño renal y en los tipo 2 hasta un 70% cursan con daño renal. ¿Por qué creen que sea esta diferencia, además del retardo en el diagnóstico y tratamiento? Porque no se cuidan. Exactamente. Un paciente diabético tipo 1, por lo general, porque hay de todos tipos, por lo general es más disciplinado. ¿Por qué? Porque en primera ya sabe que si no se aplica la insulina, pues prácticamente se va al hospital o se anda muriendo. Y en segundo lugar, pues son síntomas muy fuertes los que tiene, por ejemplo, de cetoacidosis o si tiene algún descontrol. Entonces, el paciente tipo 2, como es una resistencia a la insulina y es una deficiencia parcial, pues como que no tiene unos síntomas muy, digamos que evidentes y va dejando que se descontrole, y por eso tienen un mayor daño renal. Entonces, bueno, esta nefropatía diabética es un síndrome clínico que se caracteriza por algunas cuestiones como una albuminuria persistente, que es la pérdida de proteínas por la orina. Cuando es albuminuria, estamos hablando de que es de mayor de 300 miligramos en 24 horas de albúmina. Una disminución de la tasa de filtración glomerular. Esto es, pues son estudios que se hacen para ver la función renal. Pueden tener ya en fases posteriores hipertensión arterial sistémica y esto les confiere un aumento en la morbimortalidad cardiovascular. Y nefropatía va a tener algunos factores que la favorecen o que la predisponen, como son los genéticos, los hemodinámicos y los metabólicos que vamos a ver a continuación. Dentro de los riesgos para el desarrollo de nefropatía, principalmente están los genéticos, porque se ha visto que hay pacientes, por ejemplo, diabéticos tipo 2 que están igual de descontrolados y que hay unos que progresan más fácil a la nefropatía que otros. Entonces, se ha hablado de factores genéticos, ya se tiene identificado un gen y normalmente es cuando los pacientes tienen historia familiar de, por ejemplo, hermanos de nefropatías o de hipertensión arterial. También otro riesgo, pues obviamente que es el control glucémico, más bien el descontrol glucémico, que es tener persistentemente los niveles de glucosa elevados, tener descontrolada la presión arterial. Normalmente ya un paciente diabético tipo 2 que es obeso, que tiene también problemas de presión arterial, problemas de tabaquismo que causa daño endotelial muy fuerte, problemas de dislipidemia, que tenga colesterol o triglicéridos elevados, que ya tenga proteinuria en fases iniciales y que tenga una dieta, pues, digamos que favorezca al desarrollo de la nefropatía. ¿Cuáles? Pues principalmente los que tienen exceso de proteínas y exceso de grasas, ¿sí? Esto es lo que va a permitir el desarrollo de la nefropatía. Y bueno, hay diabéticos que sin microalbuminuria pudieran también tener falla renal y esto pues se pusieron a investigar algunos expertos y bueno, hay dos factores que también pueden
desencadenar esto. Las lesiones isquémicas renales, o sea, algún problema de circulatorio, por ejemplo, en los pacientes que fuman mucho o que tienen algún defecto ahí en la circulación de las arterias renales, puede ser que estos, sin desarrollar microalbuminuria, puedan tener falla renal y estados previos de insuficiencia renal aguda. Y esto es muy frecuente en los pacientes diabéticos. Cuando un diabético, por ejemplo, está descontrolado, se empieza a tener, ayer lo vimos, una de las de los primeros síntomas de una hiperglucemia es la poliuria y entonces se deshidratan. Y aunque empiecen a tomar agua como náufragos, pues no les alcanza y empiezan a deshidratarse y eso los puede llevar a una insuficiencia renal aguda, la deshidratación. Algunos fármacos que son nefrotóxicos, que ahorita vamos a ver más tarde, pero los principales son, por ejemplo, antibióticos del grupo de los aminoglucósidos, como la gentamicina, la amicacina, algunos medios de contraste en el caso de que les tengan que hacer alguna tomografía, urografía, que tengan que meter material de contraste. Si el paciente ya tiene daño renal o está en vías de tenerlo o está deshidratado, pues no se deberían de hacer esos estudios. Infecciones sobre todo de las vías urinarias repetitivas y bueno, el medio de contraste que les comentaba. Entonces, todo esto puede desencadenar estados de falla renal aguda que a la larga, aunque se recupere el paciente, aunque lo saquemos de esa falla renal aguda, pues el riñón ya queda, digamos que, muy susceptible a que tenga un daño crónico. Y bueno, dentro de la fisiopatología, pues sabemos que las células glomerulares y tubulares están estimuladas por la hiperglucemia y esta hiperglucemia va a aumentar la síntesis de citocinas y factores de crecimiento. Y estos últimos, los factores de crecimiento y las citocinas van a producir tanto alteraciones hemodinámicas como estructurales. Y ahí vemos, por ejemplo, en la parte más inferior, cómo está, digamos que un esquema representativo de cómo está el glomérulo, que es prácticamente una de las unidades más, porciones más importantes de la nefrona. De su lado izquierdo está un glomérulo normal y de su lado derecho ya está un glomérulo de alguna manera alterado con una fuga de proteínas, un engrosamiento de la membrana, que ahorita vamos a ver posteriormente. Y bueno, vemos que el aumento de la glucosa va también a aumentar la actividad y expresión de GLUT1, que es un transportador de glucosa que utiliza el riñón. Y esta hiperglucemia va a activar las vías metabólicas, como había mencionado, y las vías de señalización que causan daño estructural. Y las altas concentraciones de glucosa también van a generar los productos finales de la glucosilación, que son los AGE, así por sus siglas en inglés. Y estos van a aumentar el estrés oxidativo, la formación de radicales libres, activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, las proteínas sinasas y síntesis y liberación de citocinas, como vemos aquí en su lado en el esquema. Se van digamos que aumentar la producción de factores de crecimiento insulinotrópico, factor de crecimiento de transformación beta, factor de crecimiento endotelial vascular, óxido nitroso, prostaglandinas, glucagón. Todo esto son, digamos que, factores inflamatorios que nos van a alterar, digamos que el glomérulo. ¿Cómo lo van a alterar? Bueno, pues en primer lugar,
van a vasodilatar la arteriola aferente en la parte superior del esquema. En la parte izquierda está la arteriola aferente, que es la que está dilatada, y en la parte derecha está la arteriola eferente, que está en vasoconstricción. Y esto va a crear un aumento de la presión hidrostática y va a permitir, digamos, que el flujo de la salida de proteínas por un aumento ahí de la presión hidrostática. Entonces, como ven, esas flechitas moradas es que se empiezan a filtrar las proteínas por el riñón. También algo es que los podocitos se empiezan a deformar y va a empezar a haber una tubulopatía, que es esto del aumento de la presión capilar postglomerular, y a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué vamos a tener? A ver, pregunta al grupo. Ustedes ya vieron el sistema renina-angiotensina. ¿Qué se produce con esto? De tener una vasoconstricción. Ajá, pero ¿y qué más? ¿Qué vamos a tener cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Vamos a tener la AG2, ¿no? AG2, angiotensina 2. Eso, pues sí, es un digamos que, es un vasoconstrictor potente. Pero ¿cuál es el producto final del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Aldosterona. Exactamente. ¿Y qué te va a producir la aldosterona? ¿Qué produce la aldosterona? Lo acabamos de ver en suprarrenales. Una retención de sodio. Exactamente. Retención de sodio y Agua. agua. Y excreción de Potasio. potasio. Perfecto. Entonces, todo esto, fíjense cómo va teniendo sentido. O sea, empieza la filtración de proteínas, empieza la salida de proteínas, empieza retención de sodio y agua. Esto hace ¿qué va a tener como resultado final la retención de sodio y agua? El aumento de... La presión arterial. Sí, exactamente. Va a aumentar el volumen intravascular y va a aumentar la presión arterial, ¿sí? Y esto es un punto muy importante en el paciente diabético. Y bueno, vemos desde el punto de vista histológico esto, ¿no? Que altera la funcionalidad de la célula endotelial a nivel del glomérulo. Ya dijimos que va a haber una vasoconstricción, va a haber un engrosamiento de la membrana basal glomerular y va a haber una proliferación de células mesangiales. Esto es prácticamente desde el punto de vista histológico. Y lo que les comentaba yo hace rato de la glucosilación de proteínas o las AGE, es un proceso no enzimático donde la unión de glucosa con las proteínas van a formar productos que ejercen efectos tóxicos como estimular factores de crecimiento, liberación de citocinas, van a aumentar proteínas de la matriz extracelular y colágeno tipo 4, y esto, bueno, también va a favorecer la expansión del mesangio y la hipertrofia glomerular, y con esto va a aumentar la capilaridad y el flujo de proteínas hacia la orina. Y bueno, la vasoconstricción va a favorecer la aterosclerosis del glomérulo. Por otro lado, también tenemos la hiperactividad metabólica que va a ocasionar un estrés oxidativo y el exceso de glucosa a través de la vía de los polioles y por medio de la aldol reductasa. Esto va a convertir la glucosa en sorbitol y esto va a aumentar la osmolaridad intracelular. Todo va a converger sobre lo mismo. Es aumento de la presión glomerular y salida de proteínas, ¿sí?
dentro de los cambios hemodinámicos ya vimos que hay vasodilatación de la arteriola aferente y vasoconstricción de la arteriola eferente. Como que esto es repetitivo, pero es para que lo entiendas desde un punto de vista fisiológico, histológico, y ahorita vamos a ver que también desde el punto de vista farmacológico. Esto es como un resumen, tienen que revisarlo y aprenderlo porque esto prácticamente es de examen. Tómenle foto. Es prácticamente lo que estuvimos diciendo. Digamos que para que entiendan, el cuadro empieza en su parte superior derecha con la hiperglucemia y de ahí se va hacia la izquierda y hacia abajo. La hiperglucemia va a fomentar factores glomerulares, citoquinas, factores vasoactivos, factor de crecimiento, síntesis de matriz mesangial, hasta la glomerulosclerosis, que ya prácticamente es un glomérulo que no sirve, es un glomérulo totalmente afectado y es cuando ya viene la insuficiencia renal crónica. Y bueno, todo este proceso, Mogensen, que era un médico, estuvo revisando y es digamos que el que creó estos estadios de la nefropatía diabética, que se conocen como estadios de Mogensen, y vamos a ver cómo se van dando estos estadios. En el estadio 1 va a haber una hipertrofia renal, va a haber una hiperfiltración glomerular, que quiere decir que si nosotros medimos la filtración glomerular, va a estar aumentada. Normalmente, para que se den una idea, una filtración glomerular en un hombre de peso normal, en 70 kilos, está alrededor entre 90 y 120 mililitros por minuto, así se mide la filtración glomerular. En una mujer entre 80 y 110. Entonces, cuando hay hiperfiltración glomerular, puede estar en 140, 130, ¿sí? Puede estar aumentada en un estadio 1. La presión arterial todavía es normal y esto obviamente puede ser reversible con un control de glucemia. En el estadio 2 ya hay lesiones estructurales sin afectarse la funcionalidad del riñón. Puede haber una nefromegalia, que quiere decir que puede crecer un poco el riñón. Se ve en el ultrasonido, puede estar un poquito más grande. Y también aquí sigue habiendo una tasa de filtración glomerular aumentada. Aquí ya, si hacemos una biopsia, vamos a poder ver un aumento en el grosor de la membrana basal glomerular y una expansión mesangial. Y ya podemos microalbuminuria, que es una albúmina en orina muy, muy bajita, de menos de 30 miligramos. La presión arterial puede ser normal y todavía reversible. Perdón, aquí en la 2, la albuminuria en orina está en rangos normales, ¿eh? No hay todavía microalbuminuria, es menos de 30 miligramos, es normal. En el estadio de Mogensen 3, aquí ya empieza a haber una microalbuminuria. Normalmente se dice que albuminuria es más de 300, microalbuminuria es más de 30 y menos de 300, y normal es menos de 30 miligramos por día y esto se puede medir en orina, ¿eh? Hay un estudio que se llama proteinuria de 24 horas, que es recolectar toda la orina de un día y que nos den este estudio. Y también el filtrado glomerular se pide como una depuración de creatinina en orina de 24 horas. Aquí ya en el estadio 3 hay signos de esclerosis glomerular.
la tasa de filtración aún está elevada o normal. Aquí ya empieza a elevarse la presión arterial, ya empezamos a ver cifras altas de presión arterial y todavía puede ser reversible el daño con control glucémico y de presión arterial. Y normalmente este estadio 3 se ve de 6 a 15 años de inicio de la diabetes. En el estadio 4 ya hay una nefropatía establecida, ya la proteinuria rebasó, ya no fue microalbuminuria, aquí ya rebasó los 300 miligramos al día de proteínas, ya francamente hay una hipertensión arterial y aquí ya empieza a haber una disminución del filtrado glomerular, ¿sí? Y esto ya es cuando empieza a bajar de 90 el filtrado glomerular. Y normalmente esto se da de 15 a 25 años de inicio del diagnóstico. Y ya en el estadio 5, pues ya prácticamente hay una insuficiencia renal crónica terminal, donde la proteinuria puede estar en rangos nefróticos o ya ni siquiera estar la proteinuria. Y aquí ya prácticamente son necesarios los tratamientos sustitutivos de la función renal. Esto ya prácticamente un paciente con estadio 5 ya necesita tratamiento sustitutivo. ¿Cuál es? Diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal. Prácticamente son los tratamientos sustitutivos del riñón. Y en esta gráfica vemos todo lo que se mencionó ahorita de los estados de Mogensen, una comparación entre la albuminuria, que está en azul, y el filtrado glomerular, que está en rojo. Aquí en los estados 1 y 2 puede estar alta o normal el filtrado glomerular, la albuminuria todavía no está presente. En el estado 3 empieza a aumentar la albuminuria y se mantiene el filtrado glomerular todavía normal, pero en el estadio 4 es cuando empieza a aumentar la albúmina y empieza a disminuir el filtrado glomerular. Ya prácticamente en el estadio 5 ya decae el filtrado glomerular y la albuminuria puede estar ya muy alta. Rangos nefróticos se dice que son más de 3 gramos de proteínas en 24 horas. Y abajo los números que están 100, 5, 10, 15, pues son los años prácticamente del inicio de la diabetes. El tratamiento. El tratamiento rápidamente del control para evitar estos nefropatía, pues el principal va a ser el control glucémico. No podemos estar tratando una nefropatía cuando el paciente está todavía descontrolado de sus glucosas. Entonces, esto que ven aquí, que es la hemoglobina glucosilada, es un estudio que se hace para ver el control, qué tan bien o qué tan mal controlado ha estado nuestro paciente diabético en los últimos 3 meses. Y esta hemoglobina glucosilada tiene que estar más o menos en 6.5 para que efectivamente tenga un control. ¿Ya les hablaron algo de hemoglobina glucosilada? ¿Jóvenes? No, aún no, doctor. ¿No? Creo Ok. que Sí, es la que tiene que estar por debajo de 6.5, ¿no? O algo así. Sí, sí. Yo creo que, bueno, si no, mañana yo les hablo tenemos algo de tratamiento no farmacológico de la diabetes y ahí voy a hablar un poquito de eso. Luego tenemos el control de presión arterial que, fíjense, para que se den una idea, el control de una presión arterial en un hombre adulto, digamos que los límites son que tiene que estar en menos de 140/90. Un hombre, estamos hablando sin diabetes, o sea, los límites tienen que ser menos de 140/90. En un paciente diabético, ya la cifra tiene que bajar, tiene que estar menos de 135/85. Pero en un diabético que ya tiene presión alta y que tiene ya
digamos que algún riesgo de tener nefropatía, tenemos que tener al paciente en menos de 120/80. Entonces, cada vez se está haciendo más estricto esto para tratar de proteger al riñón. ¿Por qué? Porque si tiene la presión alta, va a tener mayor daño renal. Ahora sí que cada enfermedad por su cuenta, tanto la presión alta como la diabetes, van a causar daño renal. Entonces tenemos que ser muy, muy estrictos en el control de la presión arterial. Y aquí les pongo, ¿qué antihipertensivos podemos usar? Si vimos que uno de los elementos fisiopatológicos es el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿qué podemos usar para tratar esta presión arterial? Los ¿Los sartanes. betabloqueadores? ¿Mande? Los sartanes. ¿Betabloqueadores? Beta bloqueadores, dijo alguien, y los sartano, oye, bueno, beta bloqueadores no está indicado porque aquí en ningún momento habla de cuestiones de adrenalina, de cuestión adrenérgica, y de hecho, los beta bloqueadores tienen una contraindicación en el paciente diabético, ¿sí? Ahora, los sartán, ¿qué es, de qué grupo pertenece? ¿Quién me dijo los sartán? Bueno, Yo dije. sí, los sartán pertenece a un grupo, me voy rápido porque ya me queda 1 minuto y medio. ¿Tienen clase ahorita? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, me voy rápido. Los sartán es un bloqueador de ARA2, se llama. Y prácticamente bloquea el sistema renina-angiotensina, al igual que los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, que es como captopril, enalapril y sinopril. Los sartán, telmisartán, valsartán, todos ellos son los que de primera instancia nos van a proteger el riñón, porque van a bloquear este sistema renina-angiotensina que tanto daño hace. El control de lípidos, bueno, principalmente con dieta, y si no es suficiente la dieta, baja en grasas, tenemos que dar estatinas o fibratos para colesterol y triglicéridos. Evitar nefrotóxicos, como les comenté, como aminoglucósidos, analgésicos no esteroideos o material de contraste, y la restricción en el consumo de proteínas de 0.6 a 0.8 gramos por día. Entonces, prácticamente esa es nuestra última diapositiva. Mañana nos veríamos. Déjenme ver a qué horas porque tengo una salida y yo les estaré comunicando mañana a qué horas nos vemos. Si tienen Sí, dudas, doctor, está bien. háganmela saber, por favor, y